Advertencia, el siguiente programa puede contener temas y lenguajes sensibles. Se recomienda discreción, así como que queda en responsabilidad de quien lo escucha. No se busca ofender, idolatrar o discriminar. El fin es informar y visibilizar. No nacen monstruos, se construyen. Detrás de cada crimen existe una mente, una historia, una razón. La oscuridad no siempre está afuera, a veces está dentro. Escúchenos todos los martes a las 10 de la noche, solo en Por Escena Radio. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy de maravilla nuestros queridos radioescuchas y sean bienvenidos una vez más a este programa llamado Archivo Negro, que ya saben que aquí está presente su servidor, Toby del Pilar, y de igual forma nos acompaña nuevamente nuestro querido Isaac Sillo Armas. Hola Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, pues aquí una semana más hablando de estos temas que nos interesan y en particular este tema, pues a mí la verdad no me llamaba tanto la atención. Vi que había muchos como fandoms de parte del tema. No me llamaba la atención, reitero, no sabía, en su momento yo pues ya existía, ¿verdad? Tampoco soy tan joven, pero no me había enterado. Hoy me enteré de hecho en la mañana que mi mamá sí sabía de ese caso, porque obviamente pues antes de transmitir investigamos y le compartí parte de información de mi investigación. Me dijo: Isaac, yo sí sé y tengo una opinión respecto al tema. Pero antes de empezar, queremos pedirles una disculpa personal por la falta de transmisión la semana pasada. Lo que sucede es... Bueno, mejor dejo que todavía les comente qué sucedió, qué pasó por ahí, para que vean que no soy el chismosín que luego se me acusa en otros programas. No, bueno, no fue tanta, pues no fue ahora sí que algo grave, afortunadamente. Mi ausencia fue más que nada que pues he estado trabajando. La verdad se me presentó un proyecto audiovisual que dentro de poco pues ya les estaré dando un poco más de información de lo que pues se viene tratando. Y pues sí, me tuve que ausentar por una grabación que realicé. Entonces, pues ya la verdad por mis horarios y tiempos ya no me daba tiempo de grabar, ni siquiera para YouTube ni para nada. Ya la verdad se me empezó a hacer un poquito más pesada la semana, entonces preferí que mejor se pausara este caso para esta semana. Bueno, la verdad es que de igual forma, es que había muchos casos que estaban compitiendo y este caso sí lo tenía pensado hablar, que bueno, que ya saben que nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la noche, recién fresco este programa, y de igual forma las retransmisiones van a ser los días miércoles. Nos pueden escuchar principalmente en YouTube. Ya saben que pueden encontrar el programa en mi canal llamado Toby del Pilar. En Amazon, en Apple Music y en ebooks, discúlpenme. También recuerden que pues este programa es más que nada contribuyendo al buen recibimiento que tuvo el episodio anterior. Les agradecemos la cantidad de escuchas en todas las plataformas y los buenos mensajes y el apoyo a este programa. En un principio con este caso, la verdad, Isaac y yo, pues al momento de leerlo pensamos que tenía como que cierta relación o como que cierta coincidencia, como lo mencioné en el programa anterior, acerca pues de este fenómeno llamado el efecto Jill Roberts, que es la antagonista de Scream 4. Entonces pues bueno, ya más o menos espero que tengan esa idea de que viene siendo pues este efecto, que es más que nada pues las personas que buscan o intentan o hacen cualquier cosa para volverse mediáticas o famosas, pero en el contexto en que abarca este fenómeno es más que nada pues ¿no? La supervivencia de algún tipo de acontecimiento. ¿Cómo lo puedo denominar? ¿Escabroso? ¿Podría ser escabroso? Sí. Entonces, pero pues conforme hicimos las investigaciones, realmente esto de Cumbres no tiene nada que ver con lo que habíamos pensado en un inicio, porque a lo mejor sí puede compartir como que cierto romance.
Tiene Ajá. paralelismos, por así decirlo. Paralelismos con pues con las dos personas involucradas, que en este caso pues es esta Erika Peña Cos y Diego Santoy, que actualmente está en el centro de Cadereyta en Nuevo León, que anteriormente pues estaba recluido en el Topo Chico, que la verdad miren, sinceramente hablar de este caso es un arma de dos filos y de igual forma es un problema y una desbaratadera de información bastante extensa, demasiado compleja, que la verdad cada vez que iba investigando más y más y más y más de este caso junto con Isaac, al menos para mí yo llegué en un punto en el que dije, ay Dios mío, perdóname, pero desgraciadamente pues sí, como muchos vienen diciendo, eso se terminó convirtiendo como que en una especie de novela, un chisme demasiado extenso y grande, y esto volvió más que nada mediático porque una de las personas involucradas es una mujer llamada Teresa Guadalupe Cos y León. Una mujer que pues llegó hasta cierto tiempo a trabajar en multimedios, me parece, sí. Y pues bueno, que viene siendo la madre pues de esta Erika, que pues a continuación vamos a seguir desglosando. Para este caso, quienes conozcan a Ryan Murphy y sus series y demás, yo le pedí a Toby que para que ustedes entendieran que no existe una verdad absoluta, como lo hemos venido mencionando en otros episodios, en este no es la excepción. Pero en digamos que necesitamos una versión como más conclusiva. Entonces, y neutra, lo más neutra posible. Al no tener eso formalmente, porque todo aquí se contradice con todo, vamos a presentarles las versiones de todos los involucrados con una opinión, escuchen bien, opinión personal, una especie de conclusión, pero que no es oficial ni tampoco estamos solicitándole a nadie que la crea, para que ustedes se den una idea del por qué podemos teorizar qué cosa, por una parte. Y por otra parte, pues también vamos a explicar los paralelismos con casos similares como con el que iniciamos este programa, así como con uno más que irán escuchando conforme lleguemos a ese punto en particular. Y también recordemos que en Monterrey, a pesar de que es un estado pues de nuestro bello país, México, por quienes no lo sepan de los escuchas, nosotros somos de México, Ciudad de México para ser más exactos. En Monterrey es un estado muy grande, demasiado grande de nuestro país, y para ellos, por lo mismo de que es un estado grande y que se encuentran muy alejados del centro, lo que es CDMX, se sienten un tanto ajenos a nosotros a nivel cultura televisiva, no cultura general, sino cultura televisiva. Y por ende, multimedios, en este caso el Canal 6, es como su universo de ellos. Es decir, le dan mucha prioridad. Para allá el Canal 6 es como para CDMX podría ser el Canal 2. A ese grado. ¿A qué vamos con esto? El personaje que mencionó Tobías, pues tiene esa relevancia de que era una, vamos a decirlo así, conductora de televisión de uno de los canales más importantes de esa zona de este país. Era una mujer que leía los horóscopos, que era esto de como algo parecido a Walter Mercado, astróloga, algo así. Pero lo que llega a ser mediático de todo ese caso es que hay muchísima gente que debate a diestra y siniestra. Y sinceramente, la verdad, se me hace algo demasiado tedioso, porque precisamente como lo comentas, Isaac, es que se vienen dando testimonios de los testimonios que hemos escuchado. O sea, hay un mar de contradicciones, un mar de inconsistencias, pero pues que a final de cuentas se terminó como que atando cabos. Hace rato, de hecho, estábamos escuchando una entrevista, él y yo, de un periodista, y era un periodista de pseudo periodista, no vamos a mencionar de dónde es, porque la verdad no vamos a hacer publicidad por tan mal trabajo que hizo, pero sí podemos decir que, pues, no, reitero, puede que demos pistas, pero no vamos a mencionar detalladamente de quién se trata. Bueno, se los dejo así de fácil. Lo que sucede con este personaje es que él comenta, es que yo tuve que hacer las notas amarillistas para que pudiera vender la historia, lo cual de todos modos, si eso es una bajeza, el hecho de ser amarillista, bueno, ¿no? Lo que viene siendo la televisión desde hace tiempo era una de las principales fuentes
la radio todavía en ese entonces, ¿no? Venía siendo una de las principales fuentes de comunicación. Entonces lo que algún noticiero comentara de lo que sucedía con algún acontecimiento, pues obviamente era más fiable escucharlo por la televisión que por la vecina, ¿no? Pero pues ya ahorita, como está el auge de las redes sociales, pues es más fácil que uno se llegue a enterar de las cosas demasiado sencillo y demasiado fácil. Más, y de una manera demasiado práctica. Más fácil de enterarse, pero al mismo tiempo más difícil para las autoridades intentar encubrir u ocultar la información, ya que está el acceso de todos. Porque como lo mismo dice este pseudo periodista, es que a final de cuentas, hoy en día ya las cosas pues no se pueden como que distorsionar tanto, porque cualquier persona puede investigar por su propia cuenta, y la verdad es demasiado sencillo tener información e investigar de la misma por su misma cuenta. Entonces, cosa que no sucedía antes. Y entonces, precisamente por ese motivo, en cierta parte, esto influyó, a que las personas pudieran tener como que, pues, tener este tipo de debates, ¿no? Porque luego se llegan a decir que no, pues es que Diego tiene la culpa, Erika tiene la culpa, hasta la señora del aseo que trabajaba en la casa de los Peña también tiene la culpa, ¿no? Entonces les digo que es un mar de inconsistencias, pero primero vamos por lo más importante, que es saber los hechos. Y vamos a empezar a narrar los hechos sin mencionar ninguna versión, para que podamos esclarecer qué es lo que sí se sabe y sí se tiene confirmado. Ok, una mañana del 8 de marzo del 2006, a las 4 a.m., el amigo de Diego Santoy lo va a dejar a la casa de Erika. Hasta ese momento, pausa, incógnita. No sabemos quién la abrió, cómo entró, nada. Solo sabemos que lo fue a dejar ahí. Posteriormente, se llama a las autoridades a las 11:43 de la mañana del 8 de marzo. Es decir, todo esto estamos diciendo que fue entre miércoles y martes aproximadamente. Bueno, pues aquel día de 8 de marzo, la mamá de Erika, la protagonista de esta historia, nos narra que le hablaron porque su hija estaba en el hospital, ya que su otra hija menciona que a su hija mayor la lesionaron, intentaron agredirla de gravedad. Posee heridas en su cuello, heridas en sus manos, en su pecho y en su espalda. Al mismo tiempo, la madre pregunta por el ama de llaves. Cosa que para este momento, recuerden, 11:74 de la mañana del 8 de marzo del 2006, no se tenía conocimiento. Es la señora Catalina. Simultáneamente, cuando van a hacer el cateo para buscar al ama de llaves en la casa, porque reiteramos, la hermana menor no se dio cuenta qué sucedió, solo encontró a su hermana lastimada, habló de las autoridades, pues se encuentra en el lado de la lavandería el pequeño cuerpo de uno de sus dos hermanos, y posteriormente del otro lado de la casa, cerca de una cortina, encontraron los cuerpos de los hermanos más chicos de estas dos personas, Eric, de 6 años, y María Fernanda, de 3 años, ambos heridos de gravedad. Hasta ese momento se trató de localizar al ama de llaves, y lo que sí se supo por parte de la misma ama de llaves que después se comunicó es que ella había sido sustraída de su libertad, y ella insistía y preguntaba por ambos menores de edad. Posterior a eso, lo primero que dijo Erika al estar al 100 de su salud o al recuperarse de sus dolencias, mencionó que ella había visto a Diego Santoy, declarando que era, número 1, ex de ella para hasta ese momento, y número 2, que él fue quien la agredió de manera directa, ¿ok? Hasta este punto, la policía intentó buscarlo para que él brindara una declaración ante esta denuncia, se la podría denominar así. Para este punto, Diego Santoy trataba de huir del estado y por una u otra causa fue detenido antes de que lo lograra hacer. Posteriormente fue sentenciado y fue luego pues encerrado en prisión preventiva por el comentario que había hecho la ama de llaves de que fue él directamente quien la sustrajo de su libertad. Y hasta ahí tenemos los hechos confirmados. A partir de aquí se dividen en 4 versiones diferentes y que cada una se torna más perturbadora que la anterior. Y créanme que esto no lo digo con amarillismo.
Esto lo digo con cuestión de que no tanto el hecho en sí, sino lo que rodea al hecho, de lo que cuentan cada uno en sus versiones, es lo que lo vuelve más incómodo o hasta grotesco, si se le puede determinar así. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa y continuamos, que viene siendo ahora con las versiones de nuestras personas involucradas. No todos los casos se olvidan. Algunos se convierten en archivos, historias reales, mentes que cruzaron el límite y verdades que siguen sin respuesta. Archivo negro, donde cada expediente es una historia que no debería repetirse. Escúchenlo todos los martes a las 10 de la noche en Foresena Radio. Y bueno, regresamos de esta pausa y ahora vamos con las versiones de las personas que están involucradas. Iniciemos primero con la del ama de llaves. La señora Catalina. Dato curioso, actualmente 2026 no se tiene paradero de Catalina. Esto se lo mencionamos porque en 2021 se hizo una apelación por parte del mismísimo Diego Santoy. A lo mejor no para pues dejarlo en libertad, pero sí para reducir condena, puesto que ahorita van a saber a qué se refiere Santoy ante esta declaración. Y no se pudo recuperar contacto ni información de la propia Catalina, ya que ella renunció al empleo de pues empleada doméstica, valga la redundancia, y simultáneamente a la visibilidad pública. Entonces, lo único que sabemos de ella y que también vamos a escuchar en unos momentos es la grabación de su declaración, que esta es de pues formato público. Entonces, no estamos violando privacidad de nadie. Y 2, es lo único que se tiene hasta ahora de registro de su declaración de viva voz. Pero vamos a recrear los hechos porque hay cosas que no salen en este video, o bueno, en este audio, que nosotros sí recopilamos en documentación. La señorita Catalina menciona que únicamente había visto a Diego Santoy 4 días antes, no me refiero de manera literal, sino de manera más amplia, a Diego en la casa, justo con Erika. Una vez fue en enero, en una festividad que hubo con la familia. La siguiente vez fue un 14 de febrero, cuando le llevó regalos a Erika. Ella no sabía por qué, porque al parecer, por lo que ella comenta, no era una ama de llaves como el estereotipo lo dicta, ¿no? Alguien que se involucrara tan personalmente con sus empleadores. Y la última vez que lo vio fue aquella madrugada del 4 de marzo del 2006. Ella comenta que se había ido a dormir. Contaba que los niños eran muy traviesos, lo que es Eric y María Fernanda. Y sobre todo Eric tenía algo muy particular. Él tenía terrores nocturnos. Hasta la fecha no se sabe el por qué poseía eso, lo que provocaba que pues tuviera crisis en las que se orinaba mientras dormía y a veces lloraba por lo mismo. Simultáneamente a esto, el niño cuando se mantenía despierto pues era un niño muy enérgico, se la pasaba corriendo, se la pasaba tirando cosas, agarrando objetos que no le pertenecían, no robando, pero sí así de que préstame, ¿y esto qué es? ¿Y para qué es? Y, o sea, así lo escribe ella. Porque esto es importante. Bueno, ella era quien los arropaba y les daba de cenar, e inclusive algunas veces los llegaba a bañar para que pues ellos simplemente cuando llegara mamá de trabajar ya estuvieran arropados y en su cama. Aquella madrugada ella se decidió ir a dormir temprano porque una de las hermanas estaba escuchando música en alto volumen y la otra estaba encerrada viendo películas. Se desconoce hasta ahorita qué sucedió. Estamos hablando de aproximadamente las 11 de la noche. El ama de llaves no escuchó ni vio nada raro para dormir hasta que de pronto escuchó al pequeño Eric llorar. Ella menciona que Eric estaba llorando cerca de la habitación de Erika. Salió a averiguar qué estaba sucediendo, puesto que pensó que era alguno de sus terrores nocturnos, como lo mencionó anteriormente. Justo cuando fue a buscar a Eric, empezó a escuchar a Erika pidiendo ayuda y vio a un joven con un pasamontañas acercársele y amenazarla con hacerle daño de gravedad. Cuando ella se puso atención a los detalles de las comisuras del pasamontañas y un tanto a la complexión, llegó a la conclusión de que se trataba de Diego Santoy. Simultáneamente, él con un objeto, no voy a decir de qué índole, por censura de YouTube más que nada, la obligó a subirse a la cajuela de su automóvil de Erika, diciéndole que si no lo hacía le iba a hacer daño de gravedad. Al hacer esto, él cerró la puerta de dicha cajuela y simultáneamente Erika confirma que se despidió de forma muy cercana a Erika, como si fueran amigos o otra cosa. Posterior a eso, ella entró en una
crisis muy grande, ¿verdad? Estaba siendo sustraída de su libertad. Y eso la hizo replantearse si lo que escuchó se lo inventó ella por el mismo miedo y tensión de la situación o genuinamente sí escuchó lo que creyó escuchar. Posterior a eso, no calculó cuánto tiempo llevaba en la cajuela, solo se dio cuenta que estaban dando vueltas en círculos por toda Monterrey. Y en algún punto se detuvo por más de media hora en una casa, eso sí lo sabe, porque se dio cuenta que bajó del mismo auto, ¿no? Uno se da cuenta cuando alguien baja porque el peso del mismo cambia. Y posterior a esto, regresó, llegó al centro de Monterrey, la bajó y le dio dinero y se fue. Pero ya traía una ropa diferente. Es todo lo que declara la señora Catalina. De ahí en fuera, nadie le volvió a cuestionar nada de esta declaración. Lo que sí dijeron las autoridades es que la sentencia que le dictaminaron a Diego Santoy fue gracias a que ella mencionó que fue sustraída de su libertad y no tanto por el hecho en sí, que sabremos que ocurrió más adelante. Y bueno, ahora vamos con la siguiente versión. ¿Quién es este Diego Santoy? Que pues la verdad creo que no es secreto para nadie de que esta versión pues va a ser bastante extensa. Y la más popular de hecho. Y la más popular de hecho, porque sí es una de las que pues agarra fuerza. Por lo cual, miren, yo tengo mis propias conjeturas, la verdad, o sea, tengo mis propias hipótesis y teorías, pero pues tampoco me quiero guiar ni llevar, ni mucho menos convencer con alguna de estas, porque les digo, es que a final de cuentas todo esto es un mar de inconsistencias. Pero lo que sucede con Diego Santoy es que él comenta en estos, la versión que él ha sostenido hasta este momento es que él, esa noche, esta Erika lo había invitado a que fuera a su casa, más que nada pues para tener cierto tipo de intimidad. Pues yo creo que no es para secreto de nadie a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces Diego fue a su casa, platicaron, pasó lo que tuvo que pasar, según las versiones de ellos, según la versión de él, perdón, y de ahí pues consumieron algún tipo de estupefaciente, lo cual nos queda en claro, no se deja como que nada más está entredicho por parte de Santoy. Y después de esto bajaron a la cocina, por lo cual se encontraron con el hermano de esta Erika. ¿Quién es Eric? Y por lo que relata Santoy es que este niño pues empezó a, ¿cómo lo digo? Como que hacer un tipo de berrinche. Entonces ambos, al estar en estado inconveniente, Erika se molestó por lo que estaba haciendo su hermano. Es aquí cuando ella se menciona que le suelta un tipo de golpe que no lo deja inconsciente, pero con ese golpe pues sí lo llega a lastimar. Entonces, anteriormente Erika había llegado a comentar, o le llegó a comentar a Diego, que sentía como que algún tipo de especie de resentimiento o algún tipo de odio. Les digo, eso es a palabras de Santoy, que ella sentía un odio hacia sus hermanos y que pues estando en estado inconveniente, ella dice, le propone la gran idea de deshacerse de sus dos hermanos menores. Por lo cual pues empieza a suceder pues todo lo que pues ya sabemos hasta este momento. Pero esta versión que viene contando ese Santoy es que Erika fue la autora, por lo cual esta Erika terminó siendo como que la autora intelectual en todo esto, porque ella era la que le iba indicando a Santoy que esto que tenía que hacer, que seguía, que porque según a final de cuentas lo estaban haciendo más que nada porque era una promesa de amor entre ellos y que pues, se querían ir de este mundo los dos juntos, se querían desvivir. Perdónenme que hable de esa manera, sinceramente no me agrada hablar así, pero les digo que pues por políticas de YouTube no me puedo expresar como debería de ser. Pero sí, les digo que Diego Santoy comenta que pues Erika terminó siendo la autora intelectual de todo ese asunto y que ella fue como que de la grandiosa idea de que hacer este acto. Pero la primera contradicción que tiene Santoy es que él se comunicó con su amigo que lo fue a dejar en esa noche y le dice, no, pues sabes qué, acabo de hacer esto y el otro, y se lo comenta después de haber tenido de rehén a la ama de llaves. Y les digo que esta es la versión que Diego Santoy ha estado teniendo desde las primeras audiencias hasta a la actualidad, que pues sigue buscando como que algún tipo de apelación. Y como lo acabé de mencionar hace un momento, el reportero, periodista que estaba como que cubriendo la nota, también es pieza clave,
porque él comenta que para que ellos tuvieran como que esa premisa, por así decirlo, pues acudieron con la abogada de este Diego Santoy y ellos estuvieron escuchando las audiencias que iba teniendo este Diego Santoy. Entonces, lo que se llega a comentar es que que la abogada como que se sacó esta carta de decir ¿por qué no culpamos también a esta Erika? Que ella haya participado activamente. Es lo que ha comentado este sujeto. La verdad no tengo yo una constancia acerca de estos hechos. Por eso les digo que esto pues, hay que tomarlo con pincitas porque es una desinformadera bastante grande, pero pues Diego Santoy pues le pareció buena idea. Y ahora vamos con la versión que viene siendo de esta Erika. Otro dato que Toby está omitiendo de parte de la carpeta de investigación, esto es clave porque lo volvió a sostener en unos videos que vamos a poner un poquito más tarde en este mismo programa, claro que sí, quédense para que los escuchen, es que el propio Diego Santoy declaró que su forma de entrar, porque es una pregunta que van a ver que se va a repetir en varias ocasiones en esas narrativas, es quién le abrió y quién lo dejó entrar a la casa para que hiciera tales actos. Bueno, pues resulta que el propio Diego dice que tenía autorización de la mamá de Erika porque él mismo ya había tenido en repetidas ocasiones relaciones con la misma persona, es decir, la mamá de Erika. Y por ende no le molestaba tanto que visitara a su hija pues de forma tan esporádica. Lo cual es que es la primera contradicción con la narrativa de la ama de llaves, puesto que si solamente lo había visto 4 veces con anterioridad, no tendría ningún sentido el hecho de que tanto la mamá como Erika sabían que él entraba y salía siempre. Otro dato es que el propio Santoy y la propia Erika reafirmaron dos cosas. Santoy ha hecho mención de que Erika estaba con intenciones de terminarlo. Y por eso cuando le dijo qué hacer, le dijo que si realmente la amaba y quería continuar con ella, tenía que hacer lo que ella le ordenara. Y bueno, escuchemos la versión de Erika. Erika comenta que aquella madrugada a las 4 de la mañana, escuchó un ruido muy fuerte en su casa, a lo cual ella no se inmutó. Durmió, estaba viendo películas, no salió, no habló con nadie. Se desveló, se durmió un poquito tarde, pero estaba viendo películas. Posterior a eso, a las 11 de la mañana, decide levantarse. Baja a desayunar, vuelve a escuchar un ruido, a lo cual ve una silueta, ve un charco con sangre. Y cuando ve a la silueta, ve que es un hombre con un pasamontaña, a lo cual ella le dice: Diego, sé que eres tú. Entonces voltea y Diego le dice: no puedes dejarme, Erika. Tú necesitas estar conmigo. Después de hacer eso, él se abalanza sobre ella, según, y la hiere de gravedad cerca de su cuello. Esto es muy importante porque tanto en entrevistas que dio posteriormente dice que perdió parte de su voz por la misma herida y simultáneamente tiene una cicatriz. Y esta cicatriz pues no es tan profunda, de acuerdo a algunos peritajes. Tiene una forma casi como si un cirujano la hubiera hecho. Eso no es declaración ni especulación, es una afirmación. Y bueno, se le hace esta herida cerca de su cuello con algún objeto punzocortante. Posteriormente a esto, se supone que la lastima también de su espalda. Con un martillo le lastima su mano. Supuestamente esto es ambiguo porque sí tiene una herida bastante marcada o grave en dicha área, pero no lo suficientemente como para haber tenido pérdida total de la misma. Y simultáneamente Erika menciona que pues como hizo algo grave en su espalda, la pisó para que cierto líquido vital pues saliera con mayor fuerza, según su declaración de ella, porque según ella sentía que no podía respirar con normalidad y únicamente la obligó a ver lo que estaba haciendo en dicha escena. Posterior a eso, como ella no se podía levantar, escapó y esa fue toda su declaración. No comentó nada acerca del ama de llaves, no comentó nada acerca de los hermanos. Ella a todo momento sostiene que nunca se dio cuenta de lo de sus hermanos, sino hasta que la policía le pregunta por el peritaje que hicieron en la casa. Lo cual, como pueden escuchar, tiene bastante ambigüedades y bastantes inconsistencias respecto a la versión tanto de Diego como de la propia Catalina. Ahora vamos con la versión de la mamá de Erika, que la verdad pues esto sí está un poquito más confuso, porque bueno, fuera de micrófono estábamos platicando de esto, porque en un inicio se había comentado que ella estaba de viaje, bueno, por parte de esta Erika. Ella había comentado, también. Bueno, no de Erika, sino de sus dos hijas, que ellas habían comentado que su mamá estaba afuera, estaba cubriendo algún tipo de nota. Y esto lo dijo
periodista, Ajá. me parece, pero luego, ¿quién se había contradecido? ¿Quién se había contradecido, perdón, Isaac? Es que lo que pasa es que tanto Diego como Erika sostienen que la madre estaba de viaje, pero tanto el periodista como la propia mamá estaban comentando que ella estaba cubriendo una nota en Multimedios. Esto sí lo podemos decir el nombre del canal porque reiteramos, ella sí era una figura pública dentro de este canal, entonces no hay tanto tema. Pero lo que vamos es cómo va a cubrir una nota ella siendo que ella es astróloga. A menos que estuviera diciendo el horóscopo, ¿no? Pero aún así no nos responde a la pregunta qué estaba haciendo ella entre las 4 de la mañana y las 11 de la mañana. O sea, no entras a la televisión esas horas, entras aproximadamente a las 6. Exactamente. Entonces, y se supone en la versión de Diego, él llegó a la casa a las 11 de la noche. Entonces aquí dejamos la ambigüedad de la mamá, disculpen. Ya cuando ocurre después de todo este suceso, su hija, la que le sigue de esta Erika, fue la que le marcó a su mamá y le comentó, ¿sabes qué? Acaba de suceder esto. Entonces ella dice que pues fue rapidísimo a su casa, que cuando ella llegó pues había encontrado pues ya las patrullas, las ambulancias y ahora sí que los peritajes, peritajes, y pues que no sabía ni qué hacer, o sea, no sabía ni por dónde empezar, ni por dónde iniciar, ni qué hacer. Que ella pensaba que había sido una tercera persona la que entró a la casa. Exactamente, ella no tenía como que esa idea hasta que se lo comentó la ama de llaves, me parece, ¿no? Sí, la ama de llaves le marcó a la mamá histérica preguntando por los niños, porque ella había comentado que había sido sustraída de su libertad y eso alimentó la hipótesis de la mamá de una tercera persona. Porque ya la verdad no recuerdo muy bien quién se lo confirmó, quién le dijo que fue Diego, perdón. Pero me parece que fueron los propios medios, disculpa que te interrumpa, me parece que fueron los propios medios que le dijeron que Diego se encontraba huyendo y eso fue como lo que le hizo match. Ajá, pero pues ahora sí que no hay como que tanto un buen aporte por parte de la mamá. Más que esto que acabamos de comentar. Que queda como que un tanto a la encimita, que no tanto, porque ya con las siguientes historias que se van a comentar, pues creo que vamos a empezar a atar cabos. Y el último testimonio es de la hermana, que pues ella había comentado en ese momento cuando se hicieron las audiencias, es que ella pues no tenía ninguna bendita idea de qué había ocurrido en esa hora. Ella dice, es que yo nada más me enteré, me di cuenta de todo lo que había pasado porque mi hermana estaba pidiendo ayuda, pero ya después que me ha pasado todo y que ella pues según estaba en un sueño bastante profundo. Entonces lo cual aquí existe como que cierta inconsistencia de que bueno, o sea, creo yo que aunque uno esté tan dormido, uno puede alcanzar a escuchar, por ejemplo, la alerta sísmica, ¿no? Y perdón por mi comentario tan desatinado, puede ser, ¿no? Pero siendo sincero, o sea, si uno estando lejos de la alerta sísmica la puede escuchar y te despiertas, o sea, ruidos que ocurran dentro de tu casa, como por qué no los escucharías. Sí, y aquí hay otro dato curioso que hablábamos todavía así ya fuera de micrófonos. La hermana es un personaje que ha sido muy borrado en todo el historial público de esta historia. Lo retomamos porque si vienen carpetas de investigación y en alguna que otra nota y entrevista, sobre todo en las audiencias, los videos de las audiencias, porque genuinamente, de hecho pensábamos todavía sí yo que no existía tal hermana hasta que la vimos en video. Y no lo decimos de manera ofensiva, créanos. Lo decimos en un plan de que no se nos hacía coherente su existencia porque tanto Erika como la ama de llaves como el propio Diego insisten que Eric lloró aquella noche. Entonces, si todo el mundo escuchó eso al grado que la ama de llaves se levantó para explicar qué estaba pasando, nos sorprende cómo esta hermana no se dio cuenta de todo esto. O sea, los tres involucrándose en una situación de vida o muerte y... ajá, saben. No, y lo más sorprendente es que la hora en la que se despertó a las 11:30 de la mañana. 11:35, exactos. Ajá. 11:35, ya casi a mediodía, y digo, bueno, o sea, pues a lo mejor se habrá desvelado, pero pues aún así es sorprendente cómo no se despertó un poquito más antes o un poquito más temprano. O sea, está bastante raro el asunto ahí de por medio. Sí, pero bueno, muy como un reloj. Sí, muy como un reloj.
Pero bueno, perdón, Isaac. Vamos con la siguiente pausa y continuamos con esa historia para ya darle algún tipo de conclusión. No todos los casos se olvidan. Algunos se convierten en archivos, historias reales, mentes que cruzaron el límite y verdades que siguen sin respuesta. Archivo Negro, donde cada expediente es una historia que no debería repetirse. Escúchenlo todos los martes a las 10 de la noche en Foresena Radio. Y bueno, chicos, regresamos de este corte y ahora vamos con las teorías que se vienen abarcando de todo esto, que la verdad no sé ni siquiera yo por dónde empezar, pero me imagino que lo más prudente es hablar sobre pues, cierto tipo de coparticipación entre este Diego y esta Erika. Ajá, dime, Isaac. Me gustaría empezar a desmentir y separar un poco la situación de Jill Roberts y el caso Santoy. ¿Por qué? Como Diego, perdóname, como Tobias y yo, perdón, es que estamos algo cansados por la investigación. Como Tobias y yo estábamos hablando. En el caso de Jill Roberts en particular, ella le hizo todo esto por fama. Sin embargo, posterior a este caso, tanto las víctimas terciarias, por así decirlo, en este caso Erika, la mamá y la ama de llaves, una vez dieron declaración, desaparecieron del ojo público. No sabemos nada de ellas, nada. Lo más reciente que supimos de Erika fue que se casó en San Miguel de Allende, por ahí del 2014 aproximadamente. Y gracias al acoso mediático que hubo por parte de pues, la gente con tiempo libre, tuvo que cerrar sus cuentas y borrar todas las fotos de su boda. Hasta la fecha se sabe que ella está viviendo en San Miguel de Allende y no se sabe más. Entonces, el caso Jill Roberts, es decir, el haber hecho por fama, aquí no tiene cabida, por una parte. Y es que esto fue más que nada porque, pues como la acabé de mencionar, es que Diego Santoy había comentado que pues ella había coparticipado, que ella había sido la mente intelectual, pero como les digo, es que a final de cuentas todo esto fue movido por los medios de comunicación. Ahora, con esto, tampoco estoy dando una confirmación de que haya sido así. ¿Por qué? Porque aquí también está algo sumamente curioso, que es que... No lo sé, esa es una especulación que tienen bastantes y que me he dado cuenta que muchos comentan. Y es que esta Erika en las audiencias estaba usando muñequeras, por lo cual ese tipo de muñequeras pues también se llegan a usar cuando tienen una lesión en los brazos. Pues obviamente, ¿no? Tienen una lesión en las muñecas, pero también este tipo de lesiones, o sea, como lo acabo de mencionar Isaac, fueron propiciadas por un martillo. Pero bueno, mucha gente ha teorizado que también este tipo de heridas se las pudo haber provocado porque por algún tipo de apuñalamiento que pues una de las víctimas involucradas de estos niños pues desgraciadamente fue atacado de esta manera, pero se dice que Erika pues a lo mejor se lastimó ella de mala manera al cometer este acto. Entonces, lo cual les digo que esto es un mar de teorías conspiranoicas, inconsistencias. Sí. Y eso es lo que mucha gente pues ha tenido como que ese respaldo. Ajá. Sí, muchos comentan que a lo mejor esas heridas se las hizo en defensa propia, pero aquí va otra cosa. El pseudoperiodista del que hablábamos en un inicio en este programa mencionaba que Diego Santoy, mucha gente de San Pedro Garza García, allá en Monterrey, pues dicen que era una persona de bajos recursos, ¿no? A pesar de que su apellido se escucha extranjero, era una persona de bajos recursos y en una casa humilde. Ahora, con esto no vamos a juzgar clase social ni la conversación se va a ir hacia ese lado. Va a ir hacia otro lado. Claro. ¿A qué vamos con esto? Misteriosamente Diego Santoy pasó por 3 abogados, siendo la que propició la fama de este caso y la que fue la que sentó las bases de las hipótesis que todo mundo tiene. Fue una de las abogadas más importantes, ya que ella llegó a defender inclusive a personas que se encuentran en temas de sustancias chistosas. Y temas un poquito más densos. Pero lo que quiero que lleguemos a esta conclusión es por el posicionamiento popular de esta persona, porque tiene pues podemos denominar que un margen de ganancia, un margen de que te saca sí o sí del tambo de un casi 100%. Entonces, una persona de bajos recursos, dudo mucho que esta abogada se haya querido acercar al caso porque se le tentó el corazón. Que no es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Claro que puede llegar a pasar, pero a lo que voy es, pues ella no pondría su vida en riesgo, ¿saben? Entonces,
se teoriza que su familia pues tampoco, de escasos recursos, pues tampoco era. Y ahora, pues desgraciadamente esta abogada partió de este mundo de una manera muy Cruel. La verdad no lo... cruel. Creo yo que pues aquí no es el espacio que lo tengo que comentar. Esto es importante porque desgraciadamente cayó en algún tipo de coincidencia, porque cuando ella pues se nos fue de este mundo, precisamente tenía este caso en las manos, lo cual tomó una fuerza igual este suceso para seguir incriminando más a esta Erika. Y más que nada porque pues también se llegó a decir, es que la mamá de Erika, esta Terecos, pues como estaba en multimedios, pues obviamente se llegó a decir que por parte de sus influencias ella llegó a mover mar, cielo y tierra para pues defender a su hija. Y es que algo que se había llegado a teorizar también es que a lo mejor la mamá y esta Erika estaban como que en algún tipo de tregua, porque por ahí se decía que Diego Santoy, bueno, no, más bien Diego Santoy había comentado que la mamá tenía como que ciertos que veres con este Diego, y pues Diego ya no quería seguir haciendo eso, y lo cual, una cosa que pues también se llegó a comentar, que lo vimos Isaac y yo en otro canal de YouTube, es que como ya no quería Diego Santoy tener más intimidad con la mamá, se lo contó a Erika. Entonces esta Erika se molestó, o sea, dijo, no, pues cómo es posible que estés haciendo esto con mi propia madre, ¿no? Y ella pues como que en algún tipo de despecho, ella llegó a comentar que odiaba a sus hermanos, lo mismo que se viene diciendo que ella los odiaba. Entonces les digo, eso es un chisme, pues ahora sí que demasiado superfluo, ¿no? Pero de ahí se empezó a sacar la teoría de conspiración, que ella fue cuando empezó a decirle, sí, pues si tanto me amas y quieres que te perdone, haz esto. Exacto. Por eso se dice que aquí se llegó a manipular. Y aquí viene otra cosa todavía muchísimo más densa. Y esto sí es corroborado y esto no es una hipótesis. Lo estamos aclarando porque en este caso, como tiene tantas aristas, tantas caras, se puede llegar a confundir qué es hipótesis, qué es confirmación, qué es teoría. Y en este caso, esto que estoy diciendo a continuación es una confirmación dicho por la propia madre en televisión nacional. Resulta que estos dos niños, María Fernanda y Eric, no son hijos del papá de Erika y su otra hermana. Son hijos de una persona desconocida, el cual se tiene en anonimato hasta el día de hoy. Y por lo tanto, aquí viene un comentario más acerca de un análisis en cuestión clase social. Se llega a decir que normalmente personas de estas clases sociales altas, al menos en México, no vamos a meternos en otros países, llegan a tener cierta vergüenza ante los hijos bastardos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues a veces por el mismo pensamiento conservador, ese tipo de familias prefieren acabar con sus hijos en vida, o sea que ya hayan tenido cierta edad, a abortarlos, porque sus propias creencias, pues cómo van a abortar a un bebé, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver eso? Un chismerío, ¿no? Ahí de vecindad. Pues prefieren decir, no, pues es que tuvo un accidente, no, pues es que se enfermó, ¿no? Y a eso íbamos con la comparación con el caso Paulette, ya que, bueno, esta información es extraoficial y también confirmada. Mi mamá pues es maestra y educadora también infantil. Ella llegó a convivir con maestras que trabajaron cerca de Paulette, y lo que les puedo confirmar es el hecho de que la familia de Paulette no la quería. Y no de manera tan obvia como puede llegarse a interpretar mi comentario, pero sí de forma que la familia general, tíos lejanos, primos, pues la veían como... Mi comentario, créanme que no es descriptivo hacia ella, que en paz descanse. Estoy citando textualmente lo que decía la familia. Les daba mala imagen, ya que ella tenía ciertos problemas genéticos y en cuestión de su fisonomía y forma de ser, pues no lo tomaban a bien. Entonces eso, más lo que estaba ocurriendo en el país en esa época, pues evidentemente aprovecharon y lo usaron como una cortina de humo para deslindar la vista ante otro suceso histórico que estaba pasando en nuestro país y volverlo algo mediático. Pues cuando realmente, lamentablemente, pues Paulette sí fue un caso real, no es una cortina de humo en su totalidad como lo hacen creer muchas personas, pero pues lo triste es el por qué los motivó, ¿no? Entonces, partiendo del caso Paulette, no se nos hace tan descabellado la idea de que inclusive la propia mamá sabía lo que iba a ocurrir. Y esto lo sostenemos, o esta teoría se sostiene por sí misma con las declaraciones que hicieron en tribunal. ¿Por qué? Cuando ellas están hablando en el juicio, simplemente de parte de ninguna de las hermanas y ni siquiera la madre, se nota
cierta empatía a las víctimas. Toda la conversación gira en torno a Erika y a la perspectiva de visión pública. Pero más que nada esto se llega a comentar también. Lo que llega a tomar como que fuerza la teoría de que también esta Erika participó activamente es porque, pues bueno, su modo de actuar de las tres mujeres pues también estaba como que muy fría hasta cierto punto, así como que las puedes ver tranquilas y normales, o sea, como si nada hubiera pasado, lo cual entonces también deja como que cierta aire de sospecha de cuestionarte, bueno, no inventes, o sea, acabas de pasar por un suceso bastante horrible y actúas como si nada hubiera pasado. Entonces está medio creepy ese asunto, porque de igual forma, como ya lo acabas de llegar a comentar, Isaac, al tratarse de figuras públicas, pues se intenta como que aparentar o se intenta sostener como que cierta imagen, como que cierta fachada de perfección de que pues no pasa nada. Y la verdad me consta que esto sí puede llegar a ser cierto, el hecho de que ellas actuaran de esa manera, de que no, pues, o sea, mantener como que cierto tipo de perfil, porque al final de cuentas, como les digo, el hecho de que uno tenga su vida pública, uno está expuesto a que pueda, a que pues todo el mundo sepa lo que te dedicas, a lo que haces, qué dices, qué no haces, en dónde estás, dónde no estás, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Entonces es algo también como que muy complejo, pero pues se llegó a teorizar que pues precisamente como estas tres mujeres estaban demasiado tranquilas, pues estaban involucradas en este caso, lo cual pues miren, sinceramente para mí se me hace muy, pues cada quien, creo yo, también vive su duelo a diferente manera. Creo yo que cada quien pues tiene una manera muy distinta de procesar las cosas en las que uno vive. Entonces, pues miren, de igual forma, quien sea así es muy respetable, pero totalmente. A mí lo que se me hace demasiado escandaloso de todo este caso es precisamente eso, que es demasiado escandaloso. O sea, esto se volvió algo mediático, como lo acabé de mencionar desde un inicio, porque más que nada había una figura pública, una persona que estaba involucrada en los medios de comunicación. Y es triste a la par, porque a final de cuentas, ¿qué haces? O sea, tienen pues pues ahora sí que está Terecos, la visibilidad, una visibilidad que a lo mejor no fue la que pues a lo mejor se habrá imaginado, ¿no? Pero aún así se me hace demasiado triste que de todo este caso las últimas personas que terminan llegando a segundo plano son las víctimas que están aquí de por medio. Y bueno, aquí ya dimos nosotros nuestra opinión, las teorías que están, obviamente las teorías no son nuestras, ahí en internet pueden investigar fuentes de que pues todas estas propuestas algunas son impuestas por algunas televisoras, hasta ese nivel les podemos decir. Entonces, como ustedes lo habrán escuchado desde el primer episodio de las viudas negras hasta los incel, nosotros no vamos a decirles qué pensar, qué hacer con esta información, simplemente se les estamos brindando cual noticiero, pero al menos mi forma de ver las cosas, esto ya es una opinión personal, sí me es muy preocupante la reacción de la sociedad y de los involucrados ante esta situación. No, igual, o sea, la reacción de la idolatría que tiene ese Diego Santoy, que se me hace una absurdez bastante enorme. El hecho de que tenga un club de fans y de por sí es enfermo hasta cierto punto idolatrar a estas personas. Ahora tener un club de fans, entonces es raro hasta cierto grado. Sí, y es que los fans, ojo aquí, para que entiendan el por qué estamos como tan sacados de onda. Los fans no dicen que Diego Santoy es como que, no, bájale la condena, ¿no? Porque realmente no actuó solo, ¿no? No. Las fans aseguran que Diego no hizo nada. Cuando el propio Diego ya, como ustedes escucharon, declaró que él sí hizo algo, pero pues que él no es el autor intelectual, sino que Erika fue la que lo obligó. Entonces, ahí tampoco es sólida la base que las fans y los fans, porque me parece que también hay hombres, what the fuck, pues teorizan o nos quieren vender. Pero bueno, a final de cuentas, pues ahora sí ustedes saquen sus propias conjeturas y todos somos libres de creer lo que queremos creer. De igual forma, cada quien pues puede investigar a su propio ritmo y a su propia manera para que pues puedan estar un poquito más enterados de este caso. Y créanos, leemos todos sus comentarios y cada mensaje que nos mandan de forma personal respecto a estos programas. Y bueno, chicos, sería todo por el día de hoy.
Espero que les haya encantado este programa. Si es así, díganme ustedes qué opinan, qué piensan y díganme ustedes en los comentarios que, pues ahora sí que teorizan acerca de este caso. De mi parte sería todo. Me pueden encontrar a mí como Toby del Pilar en mis redes sociales, aquí en China, en Google, donde quieran, me encuentran de esa manera. Y de igual forma vayan a seguir a Isaac. Isaac, ¿cómo te encuentran? Ahí me encuentro como Isaac Armas en todas las redes sociales, X, Instagram, Facebook y demás. Y también recuerden escuchar Cinefilia en Acción los días miércoles. Que es justo cuando estén este programa en streaming. Bueno, yo estoy estrenando en vivo Cinefilia en Acción. Y pues aquí los martes, ¿verdad? Aquí hablando de casos de, pues, crime. Ajá. Sí. ¿Cuándo se transmite Dimensiones? Los días viernes, querido, a las 10 de la noche. Ahí está. Ahí los esperamos también en Dimensiones. Van a escucharlo con Edith Manuel. Así es que bueno, sería todo por el día de hoy. Cuídense, descansen y hasta la próxima semana. No nacen monstruos, se construyen. Detrás de cada crimen existe una mente, una historia, una razón. La oscuridad no siempre está afuera, a veces está dentro. Escúchenos todos los martes a las 10 de la noche, solo en Por Escena Radio.